impuestos y vamos a recibir a continuación a Aarón Huerta Hernández, delegado de Prodecon Coahuila, que nos habla sobre la declaración anual y los gastos deducibles de impuestos para la declaración. La voz de los protagonistas. En Contextos. Le agradecemos al delegado de la Prodecon en Coahuila su presencia con nosotros aquí en Contextos. Gracias, Aarón Huerta Hernández. Saludamos con mucho gusto a Arturo González y Marcela Pamanés. ¿Qué tal, estimados? Muy buenos días. Qué gusto volver a tener contacto con ustedes y pues aquí atento y a la orden para Muchas gracias. apoyar. Pues es que ya se viene la declaración anual y entonces, bueno, habrá muchas personas que sí tengan el acompañamiento de un contador público y si es certificado, pues muchísimo mejor. Pero habrá quienes, y lo sabemos por los récords que ustedes mismos tienen, que ya hay muchas personas que hacen su declaración ellos mismos. Y entonces esta declaración anual es muy importante y también importante saber sobre los gastos deducibles de impuestos para presentar dicha declaración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, delegado, en este sentido y cómo hacer las cosas bien para luego no meternos en problemas? Bueno, mi estimada, para hacer las cosas bien, pues comunicarse con nosotros. Yo creo que esa sería la receta principal. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es facilitar el cumplimiento justamente de la presentación de la declaración anual, en este caso que pues viene a ser la 2020, y pues nosotros informamos de manera sencilla los pasos a seguir para poder presentarla. ¿Qué deben tener en cuenta los contribuyentes que se acerquen con nosotros? Bueno, en primer lugar, pues que en abril se tiene que cumplir con esta obligación. Deben contar con su RFC, su contraseña, su firma electrónica, y tener a la mano pues documentación relativa a sus ingresos, deducciones autorizadas y personales. Aquí es muy importante esta distinción, las deducciones autorizadas y personales, y ahorita si me permites pues explicar el por qué. La declaración anual del ejercicio 2020 no necesitamos, ya la tenemos a la entrada, pues el 1 de abril se habilita la pestaña en el portal del SAT para tal efecto. Ahorita el simulador ya está activo, de hecho, pero bueno, ¿en qué consta o qué pasa? Lo que ocurre es que en el mes de abril las personas físicas por disposición legal deben presentar su declaración anual de impuestos. Generalmente lo relacionamos casi de inmediato con sueldos y salarios, cuando la verdad es que la declaración anual para personas físicas pues incluye no solamente a salarios, y es un rubro muy importante, pero también están servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, por ejemplo, aquellas personas que reciben intereses o dividendos, porque pues forman parte de alguna empresa o de alguna sociedad. Pues bueno, todas aquellas personas físicas, individuales como sujetos, deben cumplir con esta declaración. En el tema de salarios, bueno, hay una distinción ahí, quiénes están obligados y quiénes no están obligados. Independientemente de si están obligados o no están obligados, pues lo cierto es que quienes deseen presentarla, aún en supuesto de no estar obligados, pues pueden hacerlo, no pasa nada. Lo único que ocurre es que tienen o se cercioran de que su información esté correctamente cargada y en su caso que sus deducciones estén debidamente registradas, así como las retenciones de sus patrones, etcétera. La verdad es que este proceso no es tan complejo, pero sí abarca muchas vertientes, muchos lados, tiene la ecuación de cosas que tenemos que revisar nosotros. Nosotros como asesores, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es decirle al contribuyente cómo está cargada su información en el SAT. En algunos casos, cuando pues desconocen totalmente si su patrón efectuó correctamente las retenciones, si los gastos que realizaron, bueno, fueron efectivamente facturados y timbrados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se diagnostica y el contribuyente puede cotejar. Si el contribuyente cree que hay un error o que algo no se cargó, pues entonces evidentemente pues vamos a poder apoyarlo en otro paso. Ahora, hablando de deducciones, y era lo que te decía cuando arrancamos esta conversación, vamos a pensar en dos tipos de deducciones, las autorizadas y las personales. Las autorizadas juegan o están relacionadas estrictamente con el régimen de las personas físicas en el que tributen. Están contenidas específicamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta y deben ser estrictamente indispensables para la actividad que realice el contribuyente. Por ejemplo, no adquisiciones de mercancías, de materias primas, productos semiterminados, todo aquello que gasten y que sea estrictamente indispensable para llevar a cabo su actividad. Pero, por otro lado, tenemos las deducciones personales. Y las deducciones personales son gastos vinculados con la salud, vivienda
o educación, que creo que justamente era el fin de la llamada esta mañana, que les hablara un poco de las deducciones personales, que se puede deducir. Exacto. Salud, Bueno, vivienda y educación. sí, es un ejemplo, salud, Ajá. vivienda y educación, por ejemplo, gastos médicos. Ajá. Podemos hacer deducibles gastos médicos como son honorarios médicos, los gastos que tenemos con el dentista en tratamientos y consultas, inclusive ya desde hace un par bueno, hace unos años ya se considera también los servicios de psicología y nutrición, gastos médicos por incapacidad, por discapacidad, gastos hospitalarios y todas aquellas medicinas incluidas en facturas por hospitalización. Esto que quiere decir que se incluyan en comprobantes de hospitales, no en comprobantes de farmacias, sino incluidas en facturas por hospitalización, análisis clínicos, estudios de laboratorios o prótesis, compra o alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación, honorarios de enfermeras, y el que es muy común pues es el de los lentes ópticos, que creo que es el gasto más común que nosotros encontramos, que efectúa la gente hasta por un monto de 2,500 pesos, y por cada una de las personas a las que se les compre lentes. También tenemos el tema de gastos funerarios, son deducibles siempre los gastos funerarios, más o menos, con un tope más o menos en este año de 31,000 pesos, alrededor de 31,000 pesos. Los donativos onerosos, por ejemplo, pues existe un donativo a la Cruz Roja, alguna otra sociedad civil, que tienen una causa noble, una causa, de social, pues, o sea, una causa social, bueno, entonces un donativo que no sea oneroso, y bueno, eso también lo puedes deducir. Las aportaciones complementarias, primas de seguros, de transporte escolar, créditos hipotecarios, bueno, pues en el sector o lo que es la iniciativa privada, pues aquellos créditos hipotecarios del Infonavit, y lo que es el servicio público, pues lo del FOBIST. Asimismo, pues las cuentas de ahorro. Esas son las que entran en el lado de las deducciones personales, que son las que te comento. Ujú. ¿Cuál es ahorita lo que estamos viviendo o qué está pasando? Si me permites ponerte rápidamente en el contexto pues de la delegación Coahuila, Sí. somos los que estamos aquí en el estado y en la región de la comarca. Pues lo que estamos haciendo ahorita es diversificar o ramificar los canales de atención, digo, por obvias razones, por el tema de la pandemia. Yo sé que ahorita, y ustedes lo sabrán inclusive mejor que yo, pues las autoridades de salud se han dado la tarea de transmitir pues un semáforo que va en descenso. Sin embargo, pues no podemos nosotros caer como tal en esa idea y permitir que haya una aglomeración en nuestras oficinas y en nuestras instalaciones. Entonces ahorita las atenciones que estamos dando, sí hay atenciones principales, pero también para aquellos contribuyentes que pues todavía no se animan o simplemente no se quieren exponer, y es completamente válido, a salir de su casa e interactuar con una sociedad civil. Bueno, pues tenemos los canales de atención vía remota, es telefónico, correo electrónico, y fíjate que en la página de Prodecom, www.prodecom.gov.mx, tú ahí puedes hacer citas, ya sea presenciales en la delegación Coahuila o en la que les quede más cerca a quien nos escucha, pero también hay una modalidad de hacer citas para atenciones virtuales a través de esta plataforma Zoom, que yo creo, coincidirán conmigo, pues esta plataforma que nos hemos visto obligados a manejar en estos tiempos pandémicos para muchas actividades. Bueno, pues Prodecom ya también te puede dar citas vía remota, haciendo únicamente el registro del día y la hora en la que desea recibir la atención. Ujú. Sí, súper interesante todo esto. Tenemos acá una pregunta, Aaron, y ojalá que te podamos darle respuesta. Me dice, yo tuve que ir a hacer un trámite al SAT. Es un trámite porque había un doble empadronamiento en el SAT. Bueno, finalmente, lo que sucedió es que tardé muchísimo en que me dieran una cita y el tiempo corría y yo estaba desesperada porque tenía que arreglar esa situación por un tema de trabajo. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Ustedes nos pueden ayudar? Mira, qué bueno que ponen este planteamiento. Yo creo que lo de las citas no es algo que se desconozca. Creo que todo en general ya debe haber tenido conocimiento de este tema de la escasez de citas, que sí te quiero hacer mención que ahorita están ya ampliándose un poco, pero todavía no estamos pues en una modalidad total de tener disposición de citas. En primer lugar, ese planteamiento diría que definitivamente podemos apoyar al contribuyente, inclusive verificar si es estrictamente necesario el trámite que pretende hacer personalmente. Tenemos, o el SAT cuenta con muchas herramientas electrónicas que nos pudieran ahorrar, si me permites, pues la expresión, la vuelta allá a sus oficinas. Lo primero que hacemos es eso. Y de la problemática o el trámite que hace el contribuyente, todo aquello que esté relacionado con un acto de autoridad o de impuestos, nosotros podemos apoyarlos.
Aquí el servicio idóneo sería asesoría en primer lugar y posteriormente algún servicio sustantivo, como puede ser el servicio de quejas u otro servicio, dependiendo la problemática. Digo, francamente, pues se me haría muy aventurado ahorita hacer un dictamen al aire, porque pues, no tengo el contexto total de la persona que hace el planteamiento, pero para su seguridad definitivamente le podríamos apoyar. Y otro punto que me gustaría tocar, ahorita que hablamos del tema de las citas, es que nosotros como Prodecon, si bien no somos gestores, o sea, no tenemos una preferencia ni nos dedicamos a estar gestionando citas, pues lo cierto es que nuestras actividades diarias a nosotros nos permiten pues estar muy enterados de cuando se abren estas ofertas de citas y pues estar atentos, ¿no? Estamos constantemente monitoreando sistemas en cada administración, en cada pues en cada ofrecimiento que hay del SAT. Y lo que hacemos cuando tenemos contribuyentes como la que ahorita hace el favor de exponer su planteamiento, pues es, si tenemos información de que se abrió en algún momento la cita, si nosotros en ese momento tenemos los datos de ella ya como para apoyarla a apartar su cita, pues lo hacemos sin inconveniente alguno. Y si no, pues de inmediato contactamos a la contribuyente para informarle en qué momento está habiendo una disponibilidad de citas. Más no así que seamos gestores o que a nosotros se nos dé una cartera, por así decirlo, de citas, no. Pero sí podemos apoyar, o sea, podemos ser útiles para el contribuyente según sea el caso. Muy bien, eso es bien importante. Nos dicen en un WhatsApp, yo cada año meto devolución de impuestos por crédito de casa. ¿En qué fecha lo puedo hacer? Ya me urge. Pues la obligación es en abril. Te comento que ahorita de la retroalimentación que hemos tenido con el Servicio de Administración Tributaria, las devoluciones se van a empezar a materializar en la segunda semana de abril. Esto que quiere decir que una vez que se habilita esta opción en su portal el 1 de abril y la gente que ya comienza a presentar sus declaraciones van a ver reflejado su saldo a favor en la segunda semana de abril. Sí te quiero pues también compartir que como cualquier trámite pues que es perfectamente, o mejor dicho, completamente perfectible, puede haber ahí algún error, alguna discrepancia, algo que pueda generar quizá una disminución en la efectividad de la devolución. Sin embargo, justamente nuestra labor es impulsar cualquier recoveco, cualquier cabo que esté suelto, bueno, a ver cómo apoyamos al contribuyente para superar ese obstáculo y que accese a su saldo a favor. ¿Qué quiero decir en pocas palabras? Que no nos limitamos a apoyarlo con la declaración, sino que nuestra intención es darle seguimiento para que se cumplan los plazos que tiene la autoridad para devolver. En este caso, bueno, si es un tema de facilidad, pues que efectivamente cumple la semana siguiente, y si no, bueno, meternos a revisar, o sea, ya lo que es arremangarnos y meternos a estudiar el asunto particular de cada contribuyente y buscar alternativas de solución. ¿Para qué? Para que se vea materializado pues lo que realmente les interesa a todos los pagadores de impuestos, a tu servidor, y imagino que ustedes también, pues es ya ver el dinero que les corresponde en sus cuentas bancarias. Es importante también tener eso, un estado de cuenta reciente. No lo dije al principio, pero junto con el RFC y los otros documentos que mencioné, que tengan a la mano, por favor, un estado de cuenta bancario reciente. Ya. Nos preguntan, si yo solicité un crédito de nómina y estoy pagando intereses, ¿también me los van a devolver? Un crédito de nómina. Tendríamos que revisarlo, pero sí, yo creo que sí tendríamos que estar ahí, o al menos esa cantidad pues no podría ser considerada como ingreso en primer lugar, y los intereses yo creo que sí podremos ver ahí que se hagan deducibles. Bien, bueno, pues entonces cada caso tendrá sus particularidades, por eso es que es tan importante tener el asesoramiento y el acompañamiento de quienes sí saben respecto a esto. Pues Aaron, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna recomendación final? Nada más que si me permite dar el número de teléfono y el correo electrónico. Estamos atentos en el 871-711-0238 y en el correo delegación coahuila@prodecon.gov.mx, en todas las redes sociales como Prodecon México. Y pues que estén atentos a nuestros webinars. Estamos sacando muchos webinars. Hoy va a haber uno a las 5:30, mañana va a haber otro a las 5:30 en la página de YouTube de Prodecon, donde se explica a aquellos contribuyentes que quieran declarar desde casa cómo pueden hacerlo, y en el entendido de que seguimos de todas maneras atentos a sus dudas. Muy bien, pues nos quedamos entonces con toda esta información y con el agradecimiento por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, y a la hora y cuando gusten yo estoy atento. Muy bien, gracias. Son las 9:47 a.m. Vamos a hacer pausa comercial y regresamos con el contexto deportivo. Contextos, el programa líder